Bos días a todos. Estamos hoxe outra vez no Salón de Plenos do Concello de Redondela para facer a presentación da 13ª edición do torneo de fútbol sala de Área Longa. E, bueno, só nomear a edición xa nos damos conta de que, bueno, que un evento deportivo xa consolidado no tempo, naturalmente consolidado polo bo facer, non temos ningunha dúbida, neste caso dun dos nosos clubs de fútbol sala da vila, como é Área Longa. Bueno, logo o seu presidente Iván é responsable, nos fará ou nos detallará un pouco como é a organización deste ano, se hai algunha novidade, un pouco xa tamén o ritmo de inscripcións. Naturalmente, dentro do Concello, agradecer este traballo que veñen a desenvolver os clubs que, sobre todo, despois dunha dura competición, dun duro ano deportivo, neste caso eles que ademais adestran e compiten en diferentes categorías, é moi fácil chegar e presentar e mirar logo os resultados ou ese número de inscritos do que poden presumir, pero ben é certo que hai un traballo de fondo moi importante. Nos, dende o Concello, só podemos agradecerlle esa vinculación, sobre todo nunha época que estamos carentes a un pouco de actividade deportiva, xa un pouco máis encamiñada hacia o ocio e lecer. E, naturalmente, pois satisfeitos e orgullosos de contar pois con clubs que teñen este tipo de iniciativas. Pola miña parte, tamén agradecer a Castro, sobre todo, o seu apoio, non só, pois, bueno, neste caso concreto, senón que é unha persoa que está axudando moitísimo o deporte da nosa vila. Creo que é unha parte sin que a maioría deste tipo de eventos ou diferentes situacións deportivas que contemplamos en todo o ano non se poderían levar a cabo, e agradecerlle o seu compromiso. Bueno, pola miña parte, pois nada máis, cedolle a palabra pois un pouco a Iván, que será o que nos desglose. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Como bien dijo Julio, es la 13ª edición del torneo de fútbol sala Chapela Área Longa. Yo lo primero que quiero resaltar es un poquito el tema del trabajo que llevamos hecho para que esto salga adelante. Bien que llevamos 3 meses trabajando duramente, no solo nosotros, sino todas las empresas que desde entonces se han querido sumar y colaborar cada año, que son más de 100, que los empresarios de Chapela, así como sus alrededores, apoyan este evento deportivo como algo ya grande en Chapela, una fiesta de fútbol sala, a la que se suman, pues, llevamos prácticamente unos 100 equipos inscritos, y no rondaremos seguramente el récord, pero sí que nos mantendremos en una cantidad importante como cada año, y sumando todas las categorías. No nos falta ninguna categoría, ya que la base está al completo. Y lo que también es resaltable es todo el esfuerzo que hacemos por sacar adelante el fútbol sala femenino. Así que aquí están las categorías infantil femenino, cadete femenino y senior femenino, con una gran representación de equipos de toda Pontevedra. Y para nosotros es importante resaltar esto, porque creemos que el fútbol sala femenino siempre está un poquito, pues, más apartado en este tipo de eventos, o es más difícil quizás el juntar equipos en estas fechas, y sin embargo el torneo de Chapela, en su apuesta por conseguir estas categorías, pues año tras año lo sacamos adelante. Bien, el esfuerzo del torneo también está claro que, como dije antes, muchas empresas, hoy aquí está José Manuel Castro, uno de las personas que han colaborado año tras año con este torneo, pero aparte de él, pues son muchos los que nos ayudan de menor a mayor manera, porque aquí cada uno apoya, pues, sobre todo con la ilusión de hacer algo que es bueno para el pueblo, bien, bueno para el deporte y bueno para la juventud. Aparte de esto, pues bueno, respecto al torneo, están a punto de cerrarse inscripciones, aún quedan algunas plazas, hay categorías ya completas en base, pero siempre intentamos buscar la manera de que nadie se quede sin participar. Bien,
Por lo tanto, en 7 días sabremos ya todos los horarios, todo lo que se atribuye a participación del torneo, del 13º torneo de fútbol sala Chapela, y no me queda mucho más que decir que simplemente agradecer el esfuerzo del concello por apoyarnos, por estar ahí a nuestro lado, de las empresas, como ya he dicho, y sobre todo a mi bloque de trabajo, a mi directiva, a la gente de Areaonga, entrenadores, delegados, que hacen posible pues, que durante 11 días tengamos más de 300 partidos en el pabellón de Chapela. Algo que podría ser impensable, pero que nosotros hacemos que sea una realidad año tras año. El torneo de Chapela bien empieza el 23 de junio al 3 de julio. Bien, el día 3 son las grandes finales, se suman 13 finales en ese día, es el día grande de finales. Se entregan más de 100 trofeos, cerca de 800 medallas para todos los participantes, y creo que esa es la gran respuesta, el también poder darle un poco de cariño a cada participante que viene, ¿no? Que no se vaya de balde, sino que lleve su medalla de recuerdo de este trofeo. Si bien es cierto que bueno, hay años que hemos rondado los 138 equipos, que es el récord de inscripciones, los 138, este año llegaremos a los 100, 110 posiblemente, ya que hay equipos que, bueno, que por su directiva, por lo que les haya surgido a última hora, pues no nos han podido pues formalizar simplemente las inscripciones de sus equipos, y una pena porque son equipos que llevaban años viniendo al torneo de Chapela, pero bueno, no siempre se puede y las circunstancias son las mismas. Sí es cierto que el Redondela, como el Areaonga Fútbol Sala, como el Campito están en el torneo, si bien Casapaco estaba pues viendo a ver qué posibilidades tienen de mandar algún equipo al torneo, ya que para nosotros lo principal es que la gente de Chapela, Redondela, de la Villa, pues participe en este torneo. Luego está abierto pues, mucho el plazo en categorías juvenil y cadete para todos aquellos chavales que se juntan con sus amigos, que quieren disfrutar del fútbol sala, pues que tengan esa opción en el torneo también de poder participar. Mayoritariamente son de toda la provincia de Pontevedra. Sí es cierto que nos han llamado de Orense un par de equipos juveniles para inscribirse. Cuando esto sucede, pues sí que desde la directiva, desde la formación que realizamos el torneo, buscamos acomodarlos en horarios, en días de partidos, para que a estos equipos les sea mucho más fácil la participación en el torneo. Pues nada, las inscripciones se realizan en el Café Bar O Piñeiro, en Chapela, es donde se hacen las reuniones, y las categorías base mediante el teléfono 662-111-339. Más que nada porque intentamos controlar un poquito el tema de las categorías base, ya que nos gusta que estamos muy vinculados al fútbol sala, y traer a categorías bases cualquier equipo de fútbol que realmente no hace la actividad de fútbol sala, al final con los años te das cuenta que no nos produce nada bueno al torneo. Entonces, en las categorías bases sí que buscamos un poquito el tema de que participen todos los equipos de fútbol sala, y a raíz de la categoría cadete pues ya dejamos un poquito el abanico más abierto para todos los participantes. Tamén darlle o seu valor, porque un pouco do que preguntaba Ana, que é unha data que, claro, complicada no senso de que a maioría de equipos, clubes, se han rematado, entón, que estemos a falar de 100, 110 equipos ten un mérito increíble, porque verdadeiramente poder xuntar cando se han rematado os adestramentos, un pouco esa vinculación, e cando veñen de toda a tempada, por eso me refería ao principio, pois, bueno, a 13ª edición significa que por algo, porque hai un traballo aí de base importante, e porque a xente xa conta que unha vez que remate a súa actividade normal, que forma parte prácticamente do calendario, participar neste torneo. É unha cousa que hai que resaltar e que é moi importante. Bueno, que sempre me gustou apoiar o deporte, e, bueno, estou aquí en Chapela para apoiar todo o que se poida. Hoy en día, cuando llevamos 13 años con el torneo, no nos podemos preocupar de cuando un día va a ser festivo o dejarlo de ser. El que quiere venir al torneo de Chapela va a estar. É o que falábamos, xa ten un posicionamento determinado, é dicir, a xente acude, non vas a buscar, senón que xa acuden, xa é por algo, por se ten ese poso, ten esa esencia, o sea, forma parte, digamos,
Exacto, sí, é como unha xornada máis de liga prácticamente, o sea que é así.